Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal del Merval correspondiente al viernes 16 de noviembre de 2018. Bueno, esta semana tuvimos noticias interesantes, tuvimos señales interesantes que apuntan a una recuperación del Merval. Como vemos, el Merval está desde hace un mes haciendo piso en los 29.000 puntos y de a poco comienzan a aparecer buenas señales, buenas noticias que alientan a los inversores a volver a posicionarse en acciones. Principalmente, por supuesto, están los balances, que en su mayoría vinieron bastante bien. Ahí en los balances hay todo un tema de que justo el día que cierra el balance fue el día donde el dólar superó los 40 pesos. Y bueno, ¿eso que provoca? Que todas las deudas dolarizadas queden especificadas a ese tipo de cambio, y al igual que las inversiones, lo cual distorsiona bastante el resultado del balance. Pero si uno mira el operativo, el resultado operativo, que es el que cuenta para saber cómo le está yendo a la compañía, en su gran mayoría vinieron bastante bien. Pero bueno, hablando en términos generales, ¿qué podemos decir que ha estado pasando y que es positivo para que el Merval se esté recuperando como lo vemos en estos días? Bueno, primero que nada, el Banco Central está haciendo las cosas bien. Dijo que no iba a aumentar la base monetaria y no la está aumentando. Eso llevó al dólar a la banda inferior de flotación, y deberíamos ver una desaceleración fuerte de la inflación ya posiblemente en diciembre o principios del 2019. Eso ya es bastante bueno, ya que finalmente un presidente del Banco Central se dignó a atacar a la inflación por sus causas, o sea, por la oferta monetaria, y no por sus efectos como pasaba en ocasiones anteriores. Otro hecho positivo que sucedió en septiembre fue que Argentina volvió a tener una balanza comercial superavitaria, o sea, sus exportaciones fueron mayores a sus importaciones. Esto, por supuesto, es el resultado de la fuerte devaluación que vivimos durante este año. Y cuando uno lo analiza un poco más, ve que Argentina es un claro caso, de manual, podríamos decir, de lo que es una crisis de deuda. Una crisis inflacionaria de deuda. ¿Cuál es la principal característica de una crisis inflacionaria de deuda? Que la mayoría de la deuda que tiene emitida el país está en moneda extranjera. Por ejemplo, a ver, ¿cómo sucede esto? O sea, Argentina es un país que tiene mala reputación, tiene emitida mucha deuda en moneda extranjera, las tasas de interés comienzan a subir y Argentina no está generando los activos suficientes para asegurar el repago de la deuda. O sea, si yo esto lo llevo a la microeconomía, a la economía cotidiana, uno diría, bueno, si yo me estoy endeudando al 7% anual en dólares, es obvio que con ese dinero yo necesito generar activos que me den un rendimiento mayor a ese 7% anual en dólares para que el endeudamiento sea sustentable. Bueno, durante los últimos 2 años Argentina no lo estuvo haciendo, y bueno, pasó lo que sabíamos que tenía que pasar, que era que cuando las tasas subieran, cuando el mundo empezara a mirar más hacia el lado de Estados Unidos, Argentina, por ser un país riesgoso, un país emergente, un país con una historia atrás que no lo ayuda, bueno, se produce lo que se llama el sudden stop, que es que de repente te cortan el endeudamiento. A partir de ahí, lo que sucede son principalmente 3 cosas. Primero es, obviamente, tenés una devaluación enorme de la moneda junto con inflación. La devaluación de esa manera permite que se dé vuelta la balanza comercial y que gracias a eso vos como país consigas los dólares que antes conseguías por endeudamiento, que ahora los consigas por exportaciones. Pero además, obviamente, el gobierno se ve forzado a la austeridad y, en muchos casos, al default de la deuda o a la reestructuración. En nuestro caso, tuvimos al FMI. Vino el FMI y evitó el default y la reestructuración de la deuda. Pero, si uno mira el riesgo país, ve que lo único que hizo el FMI fue comprarle tiempo al gobierno, porque le garantizó el financiamiento de 2019, pero para 2020
hay deuda que bueno, que va a haber que seguir pagando y que no se sabe qué es lo que va a suceder. O sea que una variable muy importante para mirar durante 2019 es el riesgo país, que de llegar a la zona de los 500 puntos, que fue más o menos la zona que tenía cuando Macri asumió, le permitiría seguramente al gobierno, bueno, continuar financiándose en el mercado y no seguir recurriendo al FMI o tener que recurrir a un default o a una reestructuración de deuda. Bien, pero otra cosa que pasó esta semana fue las agencias calificadoras. O sea, Standard & Poor's rebajó la nota de Argentina, ya lo había hecho Moody's, ya lo había hecho Fitch, y como siempre se dice en la jerga de Wall Street, las calificadoras de riesgo siempre llegan tarde. O sea, cuando las calificadoras de riesgo, y el caso de Brasil de hace unos años fue emblemático, cuando las calificadoras de riesgo te dan el investment grade, le dicen a los demás hay que invertir en estos países, suele ser el techo del mercado. Y por el contrario, al igual que sucedió con Brasil, cuando las calificadoras de riesgo te bajan la nota y dicen, bueno, ya los bonos de este país son bonos basura, no hay que invertir en este país, justamente marcan el piso del mercado. Es algo que suele decirse de las calificadoras de riesgo porque suelen tener esa historia detrás. Y en este caso a Argentina le bajaron la nota, así que bien podríamos estar en el piso del mercado, sobre todo teniendo en cuenta los balances que han salido y lo baratas que han quedado nuestras empresas. Así que yo tomaría los 29.000 puntos del Merval como una zona de piso. Bueno, también se aprobó el presupuesto, pero eso era algo que ya estaba bastante descontado. Así que vamos a pasar brevemente a Wall Street. Bueno, en Wall Street, a pesar del resultado de las elecciones, vemos que todavía el índice está haciendo una corrección. Esto, como lo expliqué la semana pasada, es una corrección. Voy a sacar este cartel, ahí está. Esto es una corrección, por el momento no tiene ninguna señal de ser el inicio de una tendencia bajista. Si ustedes miden, la baja fue de un 10% desde el máximo de octubre hasta el mínimo de finales de octubre. O sea, esto es una corrección menor. El Standard & Poor's sigue en tendencia alcista, pero en una corrección. Recién si en febrero el Standard & Poor's todavía llega a estar dando vueltas en estos niveles, podríamos estar hablando de que tal vez se inició un mercado bajista, pero al menos mientras la curva de bonos no se haya invertido, no tenemos tampoco razones para esperar una tendencia bajista. Y si uno mira justamente la curva de bonos de Estados Unidos, vemos que es preocupante porque está flat, está plana. O sea, si ustedes se fijan acá, dice que la curva está flat porque hay 24 puntos básicos de diferencia entre el bono de 2 años y el bono de 10 años. O sea, supuestamente si yo invierto a 10 años, el bono me debería rendir mucho más de lo que me rinde a 2 años. Y acá vemos que apenas hay 24 puntos básicos, lo cual es muy poco. Lo cual anticipa una curva flat, y el problema sería obviamente que la curva se invierte, porque si la curva se invierte estaría anticipando una recesión. O sea, ¿cuál es la lógica detrás de esto? O sea, si yo espero que va a venir una recesión, es evidente que ante una recesión la Fed va a bajar las tasas de interés y por lo tanto va a bajar el rendimiento de los bonos. Entonces, si yo creo que se va a venir una recesión, me compro un bono largo que me está rindiendo un 3%, sabiendo que capaz que dentro de un año y medio, ese bono me va a rendir 2, 1%. Entonces, eso es lo que provoca que los inversores salgan de bonos cortos y se metan en bonos largos. O sea, la expectativa de una recesión. Por ahora, la curva está flat, está plana. Pero bueno, si se llega a invertir, eso puede estar pronosticando una recesión a un año vista. Bueno, si ustedes están interesados en conocer cuáles son las carteras de acciones que en Grupo Cari recomendamos para tanto Wall Street como para el Merval, pueden comunicarse a la página web grupocari.com.ar o directamente en info@grupocari.com.ar.